Buenos días, buenos días. Buenos días, Lick. Bueno, buenos días a las dos Gabis y a Catherine. Siempre le pega la sábana, ¿cómo se llama a Rodrigo. Bueno, este día es día jueves, estamos 8. Esto va toda velocidad, el tiempo, ¿verdad? Y pues me alegro de que estemos siempre esperando bendiciones para todos. Y en el caso ahí de las tres, ¿verdad? Todas las tres, su familia, por supuesto, y que este año haya sido de bendición y que estemos para el próximo año en una mejor situación. De todas maneras, pues ahí vamos adelante. Bien, con respecto al curso, estamos ya en el cuarto día. Ya vi que me enviaron la tarea correspondiente de teoría atómica y pues espero para hoy estar 11:59 como límite, la de tabla periódica. Hoy les habilitaré para la de este día de enlace químico, para mañana hasta la misma hora también. Así es que para mañana, como ya sabemos, tenemos un examencito pues, corto de los temas que hemos estado acá en las tareas y considerando. Así es que para mañana a las 10 y previamente a las 9 haríamos un repasito, ¿verdad? Y con eso estaríamos concluyendo esta primera semana. Para la próxima semana ya sabemos que el tema de soluciones lo estarán exponiendo, en este caso Gabriela Anaya, con respecto al temario que tenemos ahí. Y así sucesivamente, el martes va Rodrigo, y luego el tema de ácidos y bases, y tendríamos también el tema, ¿cuál es el otro tema de quién le toca el día miércoles? A mí, enlace químico, creo, algo así. No. Ah, no, reacciones químicas, perdón. ¿Cuál? No, Ajá, sí, reacciones químicas, me tocan el miércoles. no, de Sí, veras. No es equilibrio químico. Equilibrio el químico. equilibrio químico, sí. Ah, Es que no, yo no lo tenía anotado. sí. Bueno, entonces para la próxima semana pues estaríamos interactuando así, y espero que todo nos resulte para bien. Y como les indicaba, el próximo viernes 16 estaríamos haciendo ya un examen final dijéramos así, de estos 4 temas de exposición. Lógicamente sería con respecto a lo que ustedes han expuesto y sería el tema ese. Así es que esa sería la información. Si hay alguna pregunta con respecto a Lick, lo... más que todo, informarle que Rodrigo nos acaba de escribir en el grupo y dice que si le podíamos decir que está teniendo dificultades de internet porque está construyendo detrás de su casa y hay inestabilidad de luz. Ya, bueno, ojalá vea se incorpore. Sí, sí, está bien. Excelente, está bien que reportar. Bien, Galán, vea que los que están construyendo, así es que qué bueno.
Bueno, vamos ahora al tema de enlace químico. Y como siempre en la dinámica que eh, estamos, ustedes me aportamos todos en cuanto a este pequeño cuestionario que tenemos. Quise poner acá la tabla periódica porque precisamente los enlaces químicos surgen entre las reacciones entre los elementos químicos. Los elementos químicos, a partir de sus electrones de valencia, pues van a formarnos un enlace o los enlaces, dijéramos. De hecho, lo más sencillo para formar un enlace se necesitan dos electrones. Entonces ya dos electrones nos están formando un enlace. Entonces partimos de eso sería lo más sencillo, un enlace sencillo. Y entonces partimos de lo más elemental, de lo más sencillo. Y para que se forme un enlace, pues entre dos elementos necesitamos un par de electrones. Entonces, he puesto la tabla para que, de acuerdo, vayamos definiendo o viendo algunos aspectos, veamos qué elementos de la tabla nos van a formar enlaces. Entonces, a este lado, como ya hemos hablado, tenemos los elementos metálicos, metales alcalinos, alcalinos térreos, elementos de transición, elementos anfóteros, los no metales y los gases nobles, que de ellos no les hablemos de enlace, ¿verdad? Ellos están satisfechas dijéramos, son estables en el caso del helio con dos electrones y luego los demás que nos van a formar teto, neón, argón, criptón, xenón y radón. Entonces veamos como número 1 una definición del enlace iónico y enlace covalente, y de ahí obtenemos diferencias entre ellos o diferencias que existen entre ellos. Veamos, Catherine, ¿qué me puedes decir de cuál es la diferencia entre o quiénes forman un enlace iónico? Ok, los enlaces iónicos están formados por transferencia de uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos a otro, ¿verdad? Sí, Y los enlaces covalentes aparecen cuando se comparten uno o más pares de electrones entre dos átomos. bien. Entonces, Gaby y Magaña, veamos qué tipo de elementos de la tabla periódica me forman el enlace iónico. Los del Elementos, lado izquierdo. sí, que por ejemplo son los del grupo 1A y 2A, los grupos acá, ¿verdad? Con grupos prácticamente de los no metales, 6A, 7A, 8A. Es decir, entre elementos electropositivos y elementos electronegativos. Decir que en posiciones opuestas en la tabla periódica. Lo que les indicaba ayer, que la tabla periódica no fue construida así arbitrariamente, ¿verdad? Que alguien tiró ahí unos elementos y cayeron ahí en la tabla periódica, sino que hay un orden lógico, científico, sistemático. Entonces, lo forman elementos del grupo 1A o 2A con elementos del grupo 6A, 7A. Bien, ahora veamos Gaby Amaya, perdón, Anaya, y los enlaces. Vaya, entonces tenemos entre los iónicos, en términos generales, metales y no metales. Ahora veamos, Gaby Anaya, ¿qué me dice de los covalentes? ¿Quiénes lo Pues los forman? covalentes. ¿Perdón? ¿Quiénes forman qué tipo de elementos?
Van a ser forma, los más electropositivos. perdón, Van a ser los más electropositivos. Van a ser los mm, de la derecha. no, en ese caso no. Cuando tú hablas, estás hablando de esto, estos son los más electropositivos. Ah, pero los más electronegativos. Sí, son los más electronegativos y en otras palabras serían los no metales. No metales. Entonces el covalente solo es entre no metales. Solo no metales o elementos electronegativos. Ahí no es como el enlace iónico, que son en los elementos opuestos. Y el enlace covalente entre los no metales. Y dijéramos el otro enlace metálico, pues valga la redundancia, entre los elementos metálicos de transición, ¿vea? Y también del grupo A y 2A. Bien, veamos ahora cuál es la diferencia entre un orbital atómico y un orbital molecular. Primero definamos, Eh, dígame, El orbital el, atómico contiene ¿sí? electrones que están influenciados por un núcleo positivo, mientras que el molecular contiene electrones que están influenciados por más de dos núcleos, dependiendo de la cantidad de átomos en una molécula. Correcto. Entonces, el orbital atómico solo son por los electrones, ¿verdad? De un átomo, y el orbital molecular estaríamos hablando ya de moléculas, los electrones que están alrededor de una molécula. Bien, veamos ahora cuál es la diferencia entre simples, dobles y triples. Básicamente que los enlaces sencillos Ujú. o simples solo van a Sí, tener un enlace sigma. correcto, Los enlaces dobles van a tener un enlace sigma y un enlace pi. Y los correcto. enlaces triple van a tener un enlace sigma y Sí, sí, se nos fue la... le terminé diciendo que el enlace triple va a hacer un enlace sigma y dos Sí, enlaces pi. correcto. Entonces ahí tendríamos lo más sencillo, solo un par de electroncitos. Los dobles son dos pares de electrones y los triples, pues tres pares de electrones. ¿Cuál es la diferencia acá entre un covalente polar y no polar o apolar? Tres. Su nombre En el, inclusive, ¿sí? ujú. En el covalente polar, Sí, los electrones que hay ahí se van a compartir, pero de forma, no van a ser iguales. Y en sí, el no polar van a ser homogéneos, o sea, de la misma manera. el mismo elemento, ¿va? Correcto. Y lógicamente eso deriva. ¿Cuándo sería una molécula polar y una molécula apolar? Una molécula polar y una apolar. O no polar. Apolar o no polar. Que la molécula polar está formada por átomos no metálicos de distinta electronegatividad unidos por enlaces covalentes cuya simetría no permite anular la polaridad, mientras que los apolares son átomos con unidad con igual electronegatividad o con simetría que permite anular la polaridad. Ok. Y en este caso, dijéramos, cuando dijéramos entre esos dos elementos, ya toda la molécula entrando en juego a los elementos, prácticamente no permiten la polaridad. Veamos ahora la diferencia que nos define el enlace sigma y pi, que ya casi no estaba, casi, Eh, ¿sí? En él va a ser que el enlace pi no posee tanta energía como el enlace sigma, dado Sí, que los electrones que lo forman se van a encontrar más alejados del núcleo. sí. Y dijéramos en una forma más sencilla, los sigma, ¿cuáles ven ustedes la diferencia también entre sigma y pi? Eso está bien, pero digamos más sencillo todavía, porque tú diste ahí una buena, vea, definición. Solo cuando vamos a... ¿Sí?
Dígame. ¿A cuándo lo va a tener? Sí, Va a depender de los electrones, o sea, de si va a ser sigma si solo hay un par de electrones, va a ser pi si son dos correcto. pares. Exacto. 2 o 3, vean. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre el enlace covalente, así le he puesto normal o corriente, y uno que se llama adativo, covalente? De hecho, el Que, covalente, ¿sí? que el Ujú, enlace covalente se comparten los electrones entre los dos elementos y correcto, el dativo, uno de los elementos es el que va a ceder el electrón al otro. correcto. Entonces ahí, y siempre son no metales o elementos electronegativos. Bien, sigamos la diferencia entre valencia. ¿Cuál es la diferencia entre valencia y número de oxidación? Hay una diferencia entre ellos. ¿Cuál es la diferencia entre valencia y número de oxidación? Creo que el de oxidación va a ser el número de átomos y el de valencia va a ser el de por orbital. Sí. Entonces, otra opinión que tengamos, otra definición. Que el número de oxidación obviamente es el valor que se da por convenio, ¿verdad? Pero Ujú, tiene similar al de valencia, pero tienen en cuenta los signos, ya sea positivo o negativo. correcto. Entonces, en la valencia solo es un número. En el número de oxidación, ahí va lo que tú acabas de decir, con una carga positiva o negativa, que ya sabemos cuando es positivo qué ha sucedido ahí en cuanto a electrones. ¿Sí? ¿Puede repetir la pregunta, licenciado, por Sí. favor? Vaya, que las cargas que tienen el número de oxidación o estado de oxidación es el número de electrones perdidos o ganados. Ahora, si es positivo, ¿qué significa eso? Y si es negativo, ¿qué significa eso? Si es positivo va a ganar y si es negativo va a perder. Vaya, ahí si es positivo, pierde. Y si es O sea que aquí negativo, sería al revés entonces, no sí, es como en lo demás, sería, ok. sí. O sea que como son electrones, si se pierden electrones, queda cargado positivamente. Y en este caso, todos los metales tienen esa característica, dijéramos, se cargan positivamente. Y hablando en términos generales, ¿verdad? Y negativamente los no metales, y eso quiere decir los electrones que han ganado. Recuerden una palabrita para adquirir la configuración de gas noble, adquirir la configuración, no que se convierte en gas noble, sino que se adquiere la configuración electrónica de gas noble. Bien, entonces acá se da una serie de definiciones y lo que vemos en el orden, en la tabla, lo que estoy señalándoles acá, todos estos andan con carga positiva, estados de oxidación. Por aquí ya vemos más bien cargas negativas que representan ganancia de electrones y estos de aquí no tienen carga, recordando pues lo que ya sabemos desde los gases nobles que no pierden ni ganan, ellos están estables. Bien, veamos ahora las proposiciones. Dice que los compuestos iónicos presentan elevadas propiedades físicas, como producto de elevadas fuerzas de atracción entre los iones. ¿Sí o no? ¿Y por qué, vea? ¿Sí o no? ¿Y por qué, vea, nuestro razonamiento de verdadero o falso, o positivo o negativo, dijéramos? O cierto o falso, o verdadero o falso.
¿Sí? Tal vez yo creo que Yo sería creo que, verdadero. O dale, Caterina. Dale. no, igual, yo creo que es verdadero. Que es verdadero, así correcto. Entonces ahí eh, son dos compuestos de propiedades diferentes, metales y no metales. Y ahí en ellos tenemos altos puntos, por ejemplo, de fusión, de ebullición, en comparación con los enlaces covalentes. Bien, veamos ahora la segunda, como dice ahí Catherine. La segunda dice que en un enlace covalente se compartan electrones entre átomos de igual o cercana electronegatividad. ¿Qué me dicen de ese enunciado? ¿Qué me dicen? Se com- ¿Verdadero? es verdadero, ¿verdad? Entonces ya acabamos de ver y exclusivamente entre no metales de la misma o igual o cercana electronegatividad. La palabra electronegatividad está asociada con no metales. Bien, veamos ahora, Gaby Amaya, el siguiente enunciado. Los enlaces pi no son tan fuertes como los sigma, pero afectan la forma de la molécula. ¿Cómo aquí dijo aquí? Los enlaces pi Ok. no son tan fuertes como los sigma, Ujú. pero afectan la forma de la molécula. ¿Qué me dicen de ello? Es falso. Vaya, es que los pi, los sigmas son más fuertes. Sí, entonces sería verdadero. Sí, eso es verdad, afecta la forma de la molécula. Ahora, veamos ahora, Gaby Anaya, ¿qué dice este enunciado? Un enlace covalente triple es aquel en que los tres átomos comparten un par de electrones, pero hasta ahí llega. Un par ¿Así? de electrones, sí, correcto, así. Se siente como seco, como que quedó ahí la definición así, Sí, ¿verdad? como que queda así, ¿no? Ajá, así quedó en stand-by, ¿verdad? Entonces, léelo de nuevo. Un enlace covalente triple es aquel en que los tres átomos comparten un par de electrones. ¿Qué dice ahí? 3 electrones. ¿Será cierto eso o es coherente o no es coherente esa definición? No es coherente, es falso. No es, eso es falso, ¿verdad? Bien, hablando de enlaces múltiples, es decir, de dobles y triples. Los enlaces múltiples. ¿Qué dice ahí Gaby Amaya? Magaña, perdón. Ujú. Sí. Los enlaces múltiples son más cortos que los enlaces simples por el aumento de la densidad electrónica, razón por la cual los múltiples son menos reactivos. Perdón. Ujú. ¿Qué me dicen de ese concepto? Yo digo que es verdadero. Pues quizás ahí no, ellos son más reactivos. Perdón, ahí dice son menos reactivos. ¿Ves? Sí, entonces, ¿qué me dijiste? Yo dije que fuera verdadero. ¿Qué son? ¿Eso es falso o es verdadero? Son menos reactivos, dice. Entonces ahí el enunciado sería falso. Ellos son más reactivos. Bien, vean ahora el siguiente enunciado. Léanmelo algunos de ustedes ahí. Los no metales presentan número de oxidación positivo cuando se unen a elementos más electronegativos. ¿Creen que ese enunciado está bien redactado o está mal redactado? Y de ahí deducimos cierto o falso. De los no metales. Dice que Es presentan, falso, es falso, ¿verdad? porque Ellos son más electronegativos. sí, entonces ellos se cargan negativamente. Vea, y miren, y todavía dice cuando se unen entonces ahí ese enunciado pues no estaría adecuado. Ahora,
Veamos la siguiente preguntita. Ni siquiera la leo yo. Por favor. Ok, si al formar un enlace se transfieren 3 electrones, se establece un enlace iónico múltiple. Se transfieren 3 electrones. ¿Qué me dicen de eso? Cuando hablamos de múltiple, estamos diciendo que doble, simple, doble o triple, perdón. Enlace iónico múltiple. ¿Existirá esto? Yo nunca lo he escuchado, así que Sí, voy ¿verdad? a decir Ajá, ¿qué vas a decir? que es falso. Correcto. Bien, sigamos la otra, leámosla. El enlace por puente de hidrógeno se da en las moléculas que contienen hidrógeno y uno de los elementos más electronegativos del sistema periódico. ¿Estará correcto eso? Para empezar, no sé si me pueden definir lo que es enlace puente de hidrógeno. ¿Cuáles son, más bien, cuáles son los elementos que lo forman? Hidrógeno, oxígeno y flúor. Sí, hidrógeno con flúor, oxígeno y nitrógeno. Son los más electronegativos. Y ahí, ¿qué es lo que dice? Contienen hidrógeno y uno de los elementos más electronegativos del sistema periódico. El más electronegativo hablábamos ayer que es el flúor, ¿verdad? Y oxígeno y nitrógeno, esos son los 3 con las que se une para formar puente de hidrógeno. Entonces, ¿está bien ese enunciado? Sí o sí. Yo digo que sí, Sí, verdadero. sí, sir. Bueno, veamos la fuerza de Van der Waals. ¿Será cierto ese enunciado? Si son más fuertes que los enlaces por puentes de hidrógeno. ¿Qué me dicen? Yo digo que es falso, porque, Sí, dígame. porque son más fuertes que las interacciones de Van der Waals, los enlaces, los puentes de hidrógeno, perdón. Sí, correcto. Y fíjense ustedes que este enlace puente de hidrógeno es muy importante a nivel biológico, digamos así. Se encuentran muchas estructuras formadas precisamente por puentes de hidrógeno. El enlace amida o puente de hidrógeno que se da, o enlace peptídico, perdón, que se da en los aminoácidos, ¿verdad? Dipéptidos, tripéptidos, y ahí se va formando enlace por puentes de hidrógeno. Entonces, estos enlaces son importantísimos a nivel biológico. A la vez también así, dijéramos, normal, ¿verdad? Aparentemente es un enlace sin mayor importancia, pero nosotros, dijéramos así, en nuestra estructura electrónica los tenemos presentes. Bien. Necesito que veamos acá este concepto de enlace sigma y de enlace pi, que se forman en cada una de estas fórmulas. Quisiera que quedáramos claros que los enlaces sigma están presentes en todas las uniones, digamos. Todas las uniones siempre. Si es un enlace sencillo, hay un enlace sigma. Y la base para formar un enlace sigma se requieren 2 electrones. Simplemente. Pero los enlaces pi, si son dobles, hay un sigma y un pi. Si son triples, hay un sigma y 2 pi. Entonces acá en estas 6 estructuras se nos pide que veamos cuántos hay. Por ejemplo, este primero, entre nitrógeno y nitrógeno, que tenemos acá cuántos sigmas y cuántos pi. Hay un sigma y 2 pi. Y 2 pi, correcto.
Saquemos estos acá, por ejemplo, aquí, esta molécula, la D. Un sigma y un pi. Dos sigma y un pi. Ah, Correcto, 2 sigmas y un pi. Sí. Veamos ahora este, un sigma y un pi. 1 y 1, ¿verdad? Acá, Hay dos sigmas y dos pi. 2 y 2. Y aquí en este, Dos sigmas y dos pi. también. Ahora veamos acá. Fíjense que acá es aquí evidente. Vea, un sigma y un pi, pero este carbono se une a un hidrógeno y a otro hidrógeno por enlace sencillo. Este también. Ya escribiendo la estructura, la formulita desarrollada, tendríamos este carbono unido con un hidrógeno por enlace sencillo, con otro hidrógeno por enlace sencillo, con otro hidrógeno por enlace sencillo y así. ¿Cuántos sigmas hay ahí entonces? ¿Sí? Vaya, partamos de acá, que hay un sigma y un pi. Decía que un carbono se une con un hidrógeno. Como hay dos hidrógenos ahí y el otro también acá, por un enlace sencillo. ¿Cuántos sigmas hay? Dos. Vamos a tener, vaya, 2, aquí ya tenemos ya 1. Y aquí 1 y 1, habrían 3 y 2 de aquí serían 5. Entonces tendríamos 5 sigmas y un pi. ¿Estamos ahí de acuerdo? ¿Puedes repetir? Es que no lo entendí mucho. Vale. Sucede que este carbono se une con este carbono por un enlace doble. Cada uno es sigma y el otro es pi. Ahora, entre carbono acá y estos hidrógenos se unen en forma sencilla. A este carbono se une un hidrógeno por enlace simple. Y a este mismo carbono se une otro hidrógeno por enlace simple. Lo mismo sucede acá. Carbono por enlace simple y carbono por enlace simple. Entonces, ¿cuántos decimos? Dije que teníamos cuántos sigmas. Dijo que 5. O sea que, no sé si estoy entendiendo mal. Sí, Habrían dos de un lado, dos de otro, más el del centro. correcto. Ahí Ok. se cuenta todo el esqueleto, ¿verdad? Electrónico, dijéramos. Entonces hay 5 sigmas y un pi. Veamos ahora cuáles de estas moléculas o compuestos son polares o no polares. La A es polar. Correcto. El B es no polar. Igual que el Exacto. C, el Sí, D y el E son no polares. Y el F es polar. correcto. Solo este no sería tampoco polar. Vea, es esta molécula de aquí, miren. Es no polar. Bien. Esos los últimos dos serían no polar. No, este sí es polar. Los dos del el principio y el final son polares, ¿verdad? Ya todos los Correcto. del centro son no No polares. polares. Veamos ahora esta preguntita. ¿Qué tipo de elementos? Ahí me refiero a que metales, no metales. ¿Qué tipo de elementos participan en este tipo de Elementos, enlace? ¿Perdón? es decir, los elementos con energía de ionización pequeña, los metales, con elementos de elevada electronegatividad y con afinidad electrónica, los no metales. Correcto. Entonces ahí sería la formación de ese tipo de enlace. Ahora, los covalentes. ¿Quiénes forman los enlaces covalentes? ¿Qué tipo de elemento? Ya vimos que el iónico es polar, metal y no metal.
¿Qué decimos ahora de los covalentes? ¿Sí? Sí, sí. Me estoy quedando Ah, sordo, les iba a decir yo. no, es Ah, que no sé si es cuando un enlace covalente se va a formar cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones. correcto, vaya. Pero ¿qué tipo de elementos? ¿Metales o no metales? ¿O solo metales o solo no metales? ¿Sí? No sé si se forman con átomos no metálicos del mismo Correcto. electroquímico. Puede ser el mismo elemento, pero también pueden ser dos no metales con electronegatividades diferentes o diferentes elementos, dichos en dos formas. Ahora, ya les mencioné la propiedad que define la polaridad de un enlace. ¿Qué propiedad define la polaridad de un enlace? ¿Qué propiedad de los elementos define la polaridad de un enlace? ¿Sí? No sé si sería por las características de cada enlace y que se debe obviamente a la diferencia de electronegatividad entre los Es átomos enlazados. correcto, eso es, ¿verdad? Y es la electronegatividad. Entonces, eso es lo que nos va a definir, es esa propiedad, la polaridad. Ahora dice indicar el tipo de fuerzas intermoleculares que existen entre estos pares de compuestos. Cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, podemos hablar de Van der Waals o puentes de hidrógeno. Ustedes deben de saber que cuando yo tengo puentes de hidrógeno, simplemente son las uniones. Hidrógeno con flúor, oxígeno y nitrógeno. Entonces, tendríamos esa condición. Entonces, y lo demás que no así visto a nivel fórmula, solamente a nivel fórmula, que no tienen esa unión hidrógeno con flúor, con oxígeno, con nitrógeno, van a ser Van der Waals. Por ejemplo, pregunto, ¿estas dos serán fuerzas de Van der Waals o puentes de hidrógeno? ¿Este puente de hidrógeno? ¿Sí o no? Yo digo No, que sí. Recuerde que el puente de hidrógeno solo va a ser no, entre hidrógeno, flúor. Una, hidrógeno, oxígeno. Dos, hidrógeno, nitrógeno. Entonces así podamos ver mejor este esquema. Como tenemos HBr y H2S, ¿serán puentes de hidrógeno? no, No, No. vean. Estas otras tampoco. tampoco, ¿verdad? Vaya, de esta que me dicen, ¿Sí? es así, ¿verdad? Y este será puente de hidrógeno, No, solo la primera parte. correcto. Vea, entonces, esa sería la cuestión. Este por puente y este por Van der Waals. Ahora aquí ya estamos redundando los elementos que forman puente de hidrógeno, ya lo vimos, oxígeno, nitrógeno y flúor. O flúor, oxígeno y nitrógeno, que forma abreviada muchas veces decimos FON, así sencillamente. Veamos ahora, dice, va en la misma temática. Puede formar esto puente de hidrógeno con otra molécula de esta. Como que se repita la misma molécula. Sí,
Ahora recuerden que el puente de hidrógeno es entre hidrógeno, con flúor, con oxígeno y con nitrógeno. Y aquí lo vemos Entonces, unir, ¿sí? no se puede. No, no se puede. No se puede. Y aquí, lo mismo, ¿verdad? No, tampoco. Tampoco. Este, Ahí, no, tampoco. tampoco, ¿verdad? Solo este quizás, vean ahí, si quizás se diera ahí entre oxígeno y Ese hidrógeno. por el grupo funcional. ¿O por qué? Correcto, el Ok. grupo OH ahí. Y prácticamente acá estamos en lo mismo. ¿Qué me dicen de esto? ¿Sí o no? Y el hidrógeno está unido a carbono, no al oxígeno. Pues no, No, acá lo mismo, ¿verdad? Acá, no tampoco. No sólido a hidrógeno. Porque si lo une uno igual, ¿no? va, y aquí, En ese sí. en este Por sí. el grupo. Sí. Sí. Y este, No. no, vea. Entonces, prácticamente con esto hemos concluido este día, la actividad de este día. Y yo les voy a habilitar para, desde hoy, para hasta mañana que puedan enviarme el archivo. Recuerden que para hoy tenemos que me deben de entregar lo de tabla periódica, lo de ayer. Y en este día, hasta mañana, nace 15. Para mañana tendríamos un repaso, así, unas generalidades, y luego a las 10 vamos a hacer el examen con respecto a estos 4 días que hemos tenido. Así es que si hay alguna pregunta. No, licenciado. Bueno, entonces quedamos hasta acá y que Dios nos bendiga y nos guarde y saludos. Gracias, Liz, que tenga un lindo día. Nos vemos mañana. Gracias, primero Dios. Recuerden que el día de mañana ahí colocaré examen, el nombre, examen de tareas. Así es que primeramente Dios, nos vemos mañana.